Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vengo a caballero. matricularme en Ciencias Políticas. Muy bien, aquí tiene usted sobre. Ostras, ¿ya? No, idiota, esta es la matrícula. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, todavía no ha acabado los Juegos Olímpicos, acaba el día 11, pero en cuanto a tenis sí ha terminado. Sí, Y bueno, hay muchas noticias, muchas cosas históricas que han pasado en estos Juegos, pero con permiso de toda la audiencia, yo creo que hoy las chicas merecen empezar el vídeo, creo que sí. porque siempre normalmente Empezamos somos uno por- de los pocos canales que hablamos de chicas, ¿eh? Sí, siempre empezamos con los chicos, pero hoy vamos a Sí, sentar hablamos de un chicas precedente. aunque al final, pero hay canales que no hablan ni de chicas tampoco. Pero bueno, nosotros solemos dejarlo para el final y esta vez yo creo que tanto Busa como Sorribe se merecen empezar el... Se merecen que desde aquí le demos la máxima enhorabuena y el máximo reconocimiento olímpico y tenístico. Sí, sí, porque... Enhorabuena por el triunfo conseguido. Sabe a poco, porque es un bronce, pero No, yo creo que ella está muy contenta Hombre. porque vamos, nosotros en las predicciones no esperábamos que no, ganara. nosotros las predicciones eran descartadas, pero Claro. a ver, hay que aspirar a lo máximo, pero el bronce sabe como si fuese un oro. Sí, sí, aparte que, por ejemplo, Sorribes también en individual casi estuvo para ganar a la campeona de Wimbledon, al Krejcikova, casi le gana. Exactamente. Pero bueno, sabíamos que no eran favoritas ni iban a alcanzar medallas en el individual. Y en bronce teníamos nuestras dudas, pero mira, Mira, han estado. han estado ahí. Y bueno, José, ¿y tú sabes uno de los datos que hay también este Juego Olímpico? Y por cada medalla que pongas colgada, dependiendo del color, hay dotación económica, ¿lo sabes? No sé cuánto es, pero sí, claro, eso ¿Eh? vale un dinero. Claro, esto vale un dinero. La Federación Española o el Comité Olímpico Español al doble femenino le ha otorgado a cada una de las jugadoras por llevarse este metal 24.000 euros. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal, no está mal. Hombre, es que si van a los Juegos Olímpicos y van sin puntos y sin dinero, Exactamente, pues tampoco no es... A ver, los Juegos Olímpicos son muy bonitos, pero bueno, están trabajando y tienen que cobrar, ¿no? Exactamente, han cobrado 24.000 euros, que está muy bien, pero bueno, podía hacer un poquito más, pero para ella le va a venir muy bien. Enhorabuena a las leonas Leona. y también una pequeña mención a Paula Badosa, fuera de los Juegos Olímpicos, una pequeña mención. Sí. Ha ganado el torneo de Washington 500. Sí, lo ha ganado, efectivamente. Yo creo que le va a venir muy bien para el resto de su temporada. Creo que va a ser un revulsivo para que Paula podamos seguir confiando en ella para ver si levanta un poquito de cabeza y podemos verla en las rondas finales de los grandes torneos. Y antes de comentar la final y otros resultados de tenis en doble, dobles mixtos, etc., con tu permiso, Pacheco, Sí. os voy a enseñar nuestra medalla. Aquí está. Esta es la mítica medalla de Sport Goofy del año 1994, que ya ha llovido, hace 30 años. No veas. Y Qué jóvenes era éramos aquella época. uno de los mejores torneos infantiles que había, Sí, que había en España. por desgracia ese torneo ha desaparecido. Bueno, hay otro ahora, de Hay distinto. otro, pero no tiene la Pero- solera y digamos, el carisma que tenía aquel torneo. Yo me acuerdo yo mucho cuando en aquella época llevaba yo algún que otro alumno. Pues nada, Pacheco, la final. Nos hemos quedado ahí un poco Con la miel en los labios. porque bueno, ahora haremos de Djokovic, pero esto es como un canal de España y nosotros animamos lógicamente a los españoles. Hablamos primero de Carlitos. Bueno, voy a aclararte otro dato monetario que yo creo que a todo el mundo le interesa. ¿Sabéis cuánto ha ganado Carlitos Alcaraz por la medalla de bronce? ¿De plata? Perdón, de plata. ¿Cuánto?
No, si la de bronce vale 24, esta valdrá más. Esta vale 48.000 euros. 48.000 euros que se ha embolsado Carlitos Alcaraz en la buchaca. No está mal. O sea, que vale el doble que la de bronce. Y la de oro valdrá el Nove- doble que la de plata. El 92.000 euros. Ah, entonces mucho más del doble. La de oro, el Comité Olímpico Español, la de oro a todos los deportistas. Bueno, 92, ¿no? Eso es 48 por 2, 2 por 8, 16 y son 96. 92. Sí. Entonces no es el doble. Bueno, No llega, no llega. Ahora, 92.400 por ahí llega la cantidad, que no está mal tampoco, ¿eh? entonces, ¿cómo se nota que aprobé matemáticas? Sí, Bueno. exactamente. Y bueno, ¿cómo viste a Carlito? Porque fue un partido de detalles, ¿no? Bueno, primero, aparte de detalles, era un partido muy emocional por ambos jugadores. Las emociones estaban a flor de piel. Entonces, yo sinceramente a Carlito, el único temor que yo le tenía a Carlito era las desconexiones que podía tener en un partido. Entonces, no lo ha tenido, pero sí que es cierto que en algunos momentos no ha sabido aprovechar algunas que otras bolas. Ha tenido 8 bolas de break para romper el servicio a Novak. Y quizás por ahí van los tiros. Ha tensionado mucho, la presión creo que le ha podido en este caso. Yo lo que he visto es que ha jugado bien, pero dice, ¿podría haber hecho más? Yo creo que sí. Por ejemplo, no jugarle tanto a ritmo a Djokovic, que en situaciones normales, jugando a ritmo a Djokovic, tendría que ganarle, porque Djokovic tiene 16 años más. Entonces, jugarle a ritmo durante casi 3 horas a Djokovic debería valer a Carlito, ¿no? Pero en tierra no es lo mismo que en hierba, que sí es verdad que en hierba todavía a Djokovic le costaba un poco esa movilidad de piernas, ¿no? Pero era un juego mucho más rápido y a Djokovic le costaba más llegar a esas bolas, ¿no? Pero en tierra la bola no corre tanto. Los cortados en tierra no sirven de mucho, porque no desliza la bola, sino que bota alto los cortados. Entonces, ¿qué podía haber hecho? Por ejemplo, en restos de derecha, Pacheco, que cuando le sacaba Djokovic abierto la derecha, ha fallado muchas bolas de derecha en la red, y yo decía, pero ¿por qué tira de derecha tan plano y quiere restar tan recto? ¿Por qué no tira alto arriba? Con curvas. Claro, alto arriba. Que luego, aunque Carlito tirara fuerte y plano, le daba tiempo a volver a la pista porque es muy rápido, pero es por incomodar a Djokovic, porque los restos no le incomodaban. Eso lo hizo en los primeros juegos del partido, que también hacía con el revés, estaba peloteando y tiraba un poquito para arriba. Sí. Y eso no volvió a hacerlo en todo el partido. No, pero yo creo que no lo hizo porque, ya digo, creo que la presión le ha podido. No ha estado centrado en ese sentido en buscarle más las cosquillas. Creo yo, ¿no? A mí me da la sensación, yo creo que el partido de Carlito Alcaraz ha sido bastante correcto. Ya te digo, yo le tenía más miedo a las desconexiones, que se te hace 2-3 juegos sin poder, digamos, desarrollar su tenis. Entonces siempre ha estado ahí. Sí que es cierto que en algunos momentos, como comenta José, que tenía que haber hecho otras cositas, pero en esos momentos de emoción, de que él sabía que jugando de esa manera podía ganar el partido, y entonces las claves creo que es alguna que otra bola que se jugó de más y las 8 bolas esas que... Es que eso mata a cualquiera. Lastra mucho. Lo que tiene Djokovic es que en vídeos anteriores hemos hablado de Nadal, porque en estas situaciones cuando Nadal no tiene ritmo, le puede ir solventando el saque el partido. Lo que pasa es que Nadal no tiene ese saque y tiene que trabajar todos los puntos. Y esto es lo que le ha salvado a Djokovic, lo que le mantiene en el partido. Y claro, eso te crea una presión, que esa presión la tenía Carlito todo el partido. Y hay un par de puntos, Pacheco, seguramente te acordarás, que eso yo creo que resume lo que es el partido y cómo lo ha manejado mentalmente uno y otro. Cómo ha sido uno de inteligente, cómo ha estado más centrado en el partido, cómo ha sabido jugar ciertas bolas importantes, y el otro, ¿no? Y es, en el primer set, si no recuerdo mal, iban 5-5, y una bola, creo que eran deuce, si no recuerdo mal, era deuce.
y era una bola para ponerse Carlito con bola de break otra vez. Y era una dejada que había tirado Carlito al revés de Djokovic. Djokovic llega forzado y la tira un poquito larga paralela. Y Carlito tenía el passing cruzado, bastante fácil, y tiró un globo. El globo se fue un poquito. ¿Vale? Estaba bien jugado porque, bueno, Djokovic estaba bastante cerca de la red después de la dejada. Sí, claro. Pero tenía bastante franca lo que es el passing de derecha cruzada, la tenía facilísimo. Porque la tenía más de cara que hay que tirar el globo. Y en la bola de set de Djokovic, puntos después, se repitió la misma jugada. Dejada al revés de Djokovic. Djokovic llega esta vez, la tira un poquito, un pelín más larga, paralela a la derecha de Carlitos, y Carlitos pensó, al igual que Djokovic pensó en la bola anterior, Carlitos pensó, se me fue ese globo que tiré, le voy a tirar passing cruzada. Y Djokovic pensó lo mismo, no me va a tirar un globo porque la falló y me va a tirar el passing cruzado. Y se fue descaradamente al passing cruzado. Volea, dejada de volea, punto, set y fuera. Sí, hombre, yo creo que ahí fue más inteligente Novak Djokovic. Pero bueno, yo no, ya te digo, no le pongo a Carlito ningún pero. No. Yo no le pongo ningún pero, no le pongo ninguna coma. Comportamiento espectacular, lucha, trabajo, quizás lo que hemos comentado, alguna que otra bola que se ha equivocado o precipitado, pero en líneas generales yo a Carlito lo he visto muy bien. Pues nada, seguramente tendrá más oportunidades. Yo creo que seguro ganará el oro en alguna ocasión si todo más o menos bien, porque es muy difícil, porque ya sabemos, jugadores como Djokovic no ha podido lograrla y otros grandes jugadores no ha podido ganar el oro, como Federer, que tampoco ha ganado el oro. Ganó el oro, pero en la modalidad de dobles. Que no es nada fácil y bueno, esto lo tiene que valorar y es la 14ª medalla que se gana en el tenis en la historia. Enhorabuena a Djokovic, otro jugador que gana el Career Golden Slam, ¿vale? Bueno, estaba Agassi, estaba Nadal y ahora él, bueno, también lo consiguieron dos chicas, ¿no? Steffi y Serena, me parece. Pero bueno, cuantos chicos estaban ellos dos, ahora se ha sumado Djokovic y ya no le queda absolutamente nada que ganar. ¿Vale? O sea, ya si alguien había alguna duda, incluso los más fans de Djokovic que tenían alguna duda porque siempre jateaban mucho a Nadal, porque estaba ahí la rivalidad, no sé. Yo me he puesto ahora contigo, Pacheco, a que los fans de Djokovic van a hablar ahora mucho mejor de Nadal, porque ahora con la medalla de oro se han quedado más tranquilos y han dicho ya es que aquí ya no hay debate, pero incluso con 24 Grand Slam, con la semana de número 1, con los Master 1000 y tal, parecía que no estaban tranquilos y nada más que jateaban a Nadal, en vez de valorar lo que hace Djokovic. No sé por qué hay que jatear a otros jugadores, ¿no? Pero yo soy Djokovic, Pacheco, te lo digo en serio, yo soy Djokovic y me marco una vacilada espectacular. Digo, ahí os quedáis. Sí, me retiro. Yo lo pensé. Me retiro, gano la medalla de oro, le gano a Carlitos. Estoy en lo más alto, es lo que me faltaba. Me retiro, estoy en plena forma y ahora a ver quién es el guapo, no que me lo supere, sino que me lo iguale. Se nos ha retirado Andy Murray en este Juego Olímpico, hay que tenerlo en cuenta. Andy Murray ha sido número 1 cuando Federer, Nadal y Djokovic estaban en lo máximo de su carrera y ganó 3 Grand Slam. O sea, y 2 oros olímpicos de oro, ojo, 2 oros olímpicos en las Olimpiadas de Londres, me parece que fueron, y las de Río de Janeiro. Con lo cual, para mí, tiene todo el mérito indudable, sí, es el Big Four. Debido a las lesiones, ha tenido una carrera peor de lo que se merecía y lo que podría haber sido, seguramente. Seguro. Pero bueno, a Djokovic le falta 2 torneos, porque decimos, le ha ganado todo, le faltan 2 torneos que no ha ganado,
que claro, no lo ha ganado porque no se han vuelto a hacer, o sea, se eliminaron del calendario y no ha podido ganarlo, si no lo hubiera ganado. Pero no ganó Hamburgo, que era en tierra, un torneo muy bonito. y no ganó Madrid en Dura. En Dura, en la caja mágica no. Se jugaban 5 sets. En la casa de campo. El tema de dobles de los chicos, Carreño y Granollers, discretos. Que bueno, tampoco lo poníamos nosotros para medalla, y bueno, sabiendo que Granollers es un gran especialista, pero no lo poníamos porque había muy buenos doblistas que habían venido expresamente para ganar medallas, ¿no? Y era complicado, pero no sé. De todas maneras han perdido con los campeones, ¿no? Perdido con Ebden y con Pierce. Yo lo he visto muy discreto a ellos dos. No lo he visto yo on fire. No, perdieron con los campeones, así que en teoría tampoco le podemos reprochar nada, igual que a la histórica pareja Carlitos-Nadal. Nadal-Alcaraz, que yo lo he bautizado como Alcaraz y me decían un amigo mío en el grupo dice, bueno, eso suena a medicamento, tío, Alcaraz, o algo de eso. Pero es que tampoco, que podía haber hecho más en el doble contra la pareja americana, que la pareja americana ha llegado a la final y ha perdido 10-8 en el tercero, o sea que lo mismo podía haber ganado el oro perfectamente también. Entonces, que tú dices, bueno, es que son especialistas, sí, pero yo creo que en los restos podrían haber estado un poquito mejor, porque, a ver, yo he jugado en competiciones en dobles a mi nivel y lógicamente no nos cruzábamos tanto igual o no teníamos tanta comunicación ahora como se ponen los deditos atrás, que si derecha, izquierda, así, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos, sabíamos que a lo mejor el de la red se iba a mover, pero tú tenías claro, si me tira de revés voy a restar aquí, si me tira de derecha voy a restar aquí, y me da igual donde vaya el tío. Ahora lo que no puedes hacer es que te venga un pepino a 200 km/h y tengas que estar pendiente de la bola y del tío si se cruza o no se cruza. Tú tiras y ya está, tú tiras a la zona y ya está, si lo pillas a él, pues lo pillas. Eso es lo que estaban haciendo mucho los americanos. Los americanos, como empezaron al principio, que hicieron el break, lo tenían claro, me da igual si tiras al revés o a la derecha, que voy a tirar fuerte al que esté en la red. ¿Ya está? Sí, vamos, son más especialistas, pero yo me quedo con el dato, digamos, histórico y quito el deportivo. Sí. Ha sido una de las parejas que han sembrado sensaciones en París. Es una pareja muy querida en París. Se ha visto que el público de la Philippe Chatrier, la verdad que se ha volcado por la pareja española. Podrían haber jugado más, podrían haber jugado mejor, podrían haber hecho más cosas. Demasiado para no haber jugado juntos, nada. Bueno, o sea, ya se estaban compenetrando bastante bien, sí. Pero quizás la ansiedad de Carlito y la falta de ritmo de Nadal en el doble o en el individual, como digamos, quizás eso la pasó factura. Y la presión mediática que había, todo el mundo quería verlo. También es histórico lo que le han hecho a Nadal. Sí. Lo de la antorcha olímpica, ese relevo Zidane y dándosela el público a Nadal, parisino histórico. Los quieren, o sea, y eso que hace unos años no lo querían, pero ahora viendo que, ya digo, puede ser su último tango en París, ven que es muy querido y que... Eso es muy pocos deportistas que hayan conseguido ser abanderados de su país, que hayan llevado la antorcha olímpica y que hayan ganado el oro. Sobre todo casi en el último relevo de la antorcha olímpica. Individual femenino, la china Zheng, que ha dado la sorpresa. Yiwen Zheng. Bueno, es una top 10, pero ha dado la sorpresa, se ha llevado el oro. Y la ha ganado Bekic, la croata Bekic, la final. Y bueno, en semifinales le ganó a Swiatek, que al final ganó el bronce, pero también Swiatek... Menudo palapalos ha llevado la polaca. Sánchez llora también, la pobre. La polaca que venía on fire para ganar el oro olímpico en su jardín de casa, porque ya ha ganado
3 Grand Slam en Roland Garros. Y la verdad que ella venía con mentalidad ganadora y llevarse un bronce sabe a poco. Los dobles femeninos ganaron las italianas, Sí. Errani Y Paolini. Paolini que ha Fíjate decepcionado. que son dos jugadoras que no miden más de Pero 1,60. Paolini individual decepcionó. Sí, Está en el número 5 del mundo, ¿eh? sí. Y es muy chiquita la italiana, es muy chiquita. Tiene mucho mérito y a la edad que tiene 28 tacos. Tiene mucho mérito. Y Errani, bueno, la de años que lleva ahí, fíjate, al final también como Djokovic ha llegado ya casi a jubilarse, ya casi llevarse un oro, fíjate. Yo he echado de menos en estos Juegos Olímpicos al número 1 del mundo en tenis. Claro, sin él ahora comentaremos algo de él. Otra cosa hubiese pasado si sin él hubiese estado. Sí. Y los mixtos ganaron Machak y Siniakova. Ganaron el oro contra los chinos Wang y Zhang. Comentar brevemente, porque claro, ha terminado los Juegos Olímpicos y mañana martes, empieza Montreal. Esto no para. Esto no para, ¿eh? Y Toronto la chica, me parece. Y bueno, lógicamente pues va a haber muchas ausencias ahí en ese Master 1000. Va a estar Sinner, que es el máximo favorito. Yo creo que Medvedev estaba en el cuadro. No sé si al final va a jugar o no. Y, en fin, Sinner es el máximo favorito ahí, también junto con los americanos que han perdido pronto en los Juegos Olímpicos o que directamente no han jugado y han estado preparando esta gira americana ya con el torneo de Washington, en fin, con otros torneos que han habido ahora, 500 también, ¿no? En los que ha jugado, por cierto, David ahí. Y de españoles eso, pues va a estar David Oiz, va a estar Carreño y no sé si alguno más, me parece Munar también, me parece que va ahí. Veremos, va a ser un poquito ahí, no sé si descafeinado, porque claro, no va a estar Alcaraz, no va a estar Djokovic y tal. Alcaraz defiende cuarto de final, no son muchos puntos, son me parece 300. Sí, pues pero así. Alcaraz creo que necesita un descansito, ¿eh? Claro, por eso que no va a ir, porque defiende poco, pero yo creo que al siguiente sí, porque defiende final. Y también va a jugar Djokovic porque defiende campeón en Cincinnati. Y bueno, las chicas, pues no va Swiatek, lógicamente, y no van a ir otras jugadoras que también han estado en los Juegos Olímpicos. Y la favorita pues va a ser Sabalenka, entre otras, y va a estar ahí Badosa, que como hemos dicho, pues ha ganado el torneo de Washington después de mucho tiempo de hacer resultados muy mediocres. Pero bueno, estamos contentos de que haya recuperado ese nivel y esa salud que hace falta para jugar al tenis, ¿verdad? Con la espalda regular es complicado poder jugar al tenis, ¿no? Tú sabes de lo que estoy hablando. Es complicado jugar con una lesión de espalda. Y ya para terminar, chicos, vamos a hacer un pequeño juego a Pacheco. ¡Wow! Vamos a mezclar un poquito cositas, preguntas así, con el tenis muy difíciles de esto que se llevan ahora muchos los youtubers de preguntas del 50%, que hay que elegir sí o sí una y cualquiera de las dos es súper difícil. Y aparte tienes que argumentar por qué eliges esa opción. Así que lo vamos a hacer un poco con Pacheco, que no sabe qué le voy a preguntar, así que va a ser todo totalmente improvisado, como es él, que viene aquí e improvisa todo lo que... Entonces, vamos a comenzar. Tienes que elegir una, ya sabes, Pacheco, sí o sí, no vale, no, yo elegiría las dos, no, ninguna de las dos, no. Una o la otra. U otra. ¿Vale? Bien. Como tenista, por ejemplo, tendría la oportunidad de tener una extremidad, bien un brazo o una pierna biónica. No. Para jugar al tenis. Escúchame, pero te he hecho la pregunta. No, ya está con el no. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Un brazo biónico o una pierna biónica? Pero el brazo y la pierna mala, o sea, la buena no. En este caso que tú eres zurdo, sería tener un brazo biónico derecho o una pierna biónica derecha. ¿Cuál elegiría, el brazo o la pierna?
Brazo. ¿Por qué? No sé, me siento más poderoso con el brazo. ¿Y qué harías con el brazo biónico con la derecha? Pues pegar con dos derechas. ¿Está bien pensado? ¿Qué prefieres, Pacheco? ¿Ganar un Grand Slam o no pagar nunca más Hacienda hasta que te mueras? Ganar un Grand Slam, de todas, todas. Y si tengo que elegir el Grand Slam que me gustaría ganar, sería Roland Garros. ¿Qué preferirías? ¿Medir 2,30 m o medir 1,30 m? Pero claro, con 2,30 m perderías velocidad, pero ganarías en saque, por ejemplo. Y con 1,30 m perderías en saque, pero ganarías velocidad, movilidad. Buena pregunta, buena pregunta. Pero yo creo que, teniendo en cuenta el tenis de hoy en día, yo elegiría ser más alto que la luna. 2,30 m elegirías tú, ¿no? Yo elegiría eso. Tal y tal como se está desarrollando el tenis actual. Con estos Juegos Olímpicos que ha hecho, por ejemplo, mucha humedad, o en Australia, que hace también mucha humedad, mucha calor. En este tipo de torneo, imagínate que estás en este torneo con mucha calor, mucha humedad. ¿Qué preferirías? ¿Jugar desnudo ante el público y ante todo el mundo televisivo? ¿O estar tapado totalmente, solamente con los ojos al descubierto? Jugar desnudo. Estoy más fresco. ¿No? Pero también te puedes quemar. Te tienes que echar crema en todo el cuerpo. Bueno, así todos se emocionan. Te puedes quemar ahí y luego para... Bueno, Todo el jugar mundo desnudo. se puede emocionar. O no, Pacheco, cuando veas eso que... En fin, cuando hay cambios de lado, que los jugadores se hidratan, tienen varios botes, ¿no? con bebidas isotónicas, agua, etcétera, sales. ¿Tú qué preferirías, Pacheco? ¿Una bebida isotónica de naranja que sepa a orina o un bote de orina que sepa a naranja? Hostia. ¿Me la voy a repetir, por favor? Sí. Una bebida isotónica de naranja que sepa a orina o un bote de orina que sepa a naranja. Un bote de orina que sepa naranja. Por lo menos sabe eso de yernos. Por lo menos, aunque vea esa cosa ahí, por lo menos... Y que la orina sea tuya, importante, ¿no? Por lo menos. Bueno, sobre otro ya más peligroso todavía. ¿Qué preferirías? ¿Tener un solo saque? O sea, en el tenis futuro, tener un solo saque. ¿O subir la red 5 centímetros? En mi caso, como yo juego muy recto, mis golpes son bastante rectos, tienen poco efecto. Si lo sube 5 centímetros no meto una. Pero después, si me quitas un saque, yo me quedaría con que me quites un saque. Vale. O sea, quitamos un saque. Jugáramos siempre con primero. O con segundo. Con segundo, claro, pues ya tendrías que asegurar un poco más el saque. Claro. Y la última, Pacheco. Si pudieras elegir un currículum de tenis en tu vida, ¿cuál elegirías? ¿El de Djokovic o el de Nadal? Me lo ponen muy fácil, tío. Me lo ponen muy fácil. Yo elegiría, con los ojos cerrados, Nadal. Con los ojos cerrados. Y fíjate una cosa, y yo voy más allá, si quieres, de la pregunta. Sí. Con todo lo que ha sufrido ese chico, también estaría en mi currículum. Es increíble lo que ha hecho el fenómeno de Manacor. Me da igual lo que haya hecho Novak Djokovic, Federer o los que vengan. Pues nada, chavalada,
Si queréis, nos podéis poner en los comentarios más preguntitas que le podemos hacer a Pacheco, a ver qué se ocurre. Así preguntitas así que sean Picantes. que sean complicadas, ahí que Pacheco tenga que pensar la respuesta que digo. Uy, que no puedo decidirme por una. A ver qué se ocurre. Y nada, espero que hayáis disfrutado de los Juegos Olímpicos y esto sí, que nos vemos la semana que viene a ver qué ha pasado ahí en Montreal. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Chao, chicos, chao, y hasta chao. el próximo vídeo.